Para cuando recuperé la consciencia, la historia ya estaba llegando a su fin. El querido protagonista se había ganado el cariño de todos, incluyendo a mi padre, mi hermana y mi prometida. Mientras tanto, yo yacía en una cama de hospital, apenas respirando. Justo cuando estaba a punto de caer en el coma que me habían preparado, alguien apareció de repente junto a mi cama. Era una chica llena de energía, con una mirada penetrante y desafiante. Me miró con un aire juguetón, casi arrogante. «No te olvidaste de mí, ¿verdad?», dijo que los amigos de la infancia nunca se dan la espalda. «Ethan, estoy aquí para traerte de vuelta y armar un escándalo». Me moría. El día de la fiesta de compromiso de Liam y mi prometida, Ava, tuve un accidente de coche. Mi exprometida, para ser precisos. Después de todo, hacía apenas 3 días, Ava había jalado a Liam delante de mí para decirle: «Ethan, el amor no se puede forzar. De verdad intenté convencerme de amarte, pero no puedo». Liam también me miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Ethan, lo siento mucho». Era guapo de una forma delicada, casi frágil, y en cuanto empezó a hablar, las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a caer una a una. La familia Miller me acogió durante tantos años, y debería estar agradecido, pero Ava y yo estamos realmente enamorados. No puedo entregártela sin más. Los observé con la mirada perdida, pensando que no debían estar llorándome. Los Miller y los Preston estaban unidos por una alianza empresarial. Si querían romper el compromiso, deberían haber recurrido a nuestros padres. Pero claro, sabía que mi padre y mi hermana apoyarían a Liam sin pensarlo 2 veces. Como era de esperar, cuando lo sacaron a colación esa noche, mi hermana Hannah ni se inmutó antes de aceptar al instante. «Liam también es hijo de la familia Miller», dijo Hannah con una sonrisa. «Es una alianza Miller-Preston, así que no importa cuál de ustedes se case con su hija. Ni siquiera tenemos que cancelar la fiesta. Liam puede ocupar su lugar». Y así, en 2 días, mi prometido se convirtió en el de Liam. Iba a caminar hacia la chica que una vez amé, el mismo día que con tanto cuidado había elegido, con el smoking que yo mismo había diseñado. Incluso intentaron obligarme a estar presente para verlo, pero no tuvieron la oportunidad. Mi visión se llenó de rojo. Solo podía oír débilmente un caos de voces y el rugido de una ambulancia. Esto era lo mejor. Solté un suspiro cansado, sintiendo una inesperada sensación de alivio. En el hospital, mi espíritu flotaba en las alturas, observando en silencio al personal médico que se afanaba alrededor de mi cuerpo en la cama de abajo. Las lesiones externas del paciente no son graves, pero sus ganas de vivir son extremadamente débiles. ¿Has podido contactar con su familia?, una enfermera me agarró el teléfono, buscando el primer nombre en mi lista de contactos de emergencia. Sus ojos se iluminaron. «Bien, ya lo tengo. Es el número de su hermana». «Hola, soy». La persona del otro lado ni siquiera la dejó terminar, interrumpiéndola con una mueca fría. «Ethan, ¿dónde estás ahora?». «Es el día del compromiso de Liam». ¿Tenías que armar un berrinche y hacer que todos se sintieran mal? ¿Pensabas que no ir lo avergonzarías? Su voz era gélida y burlona. «Ava no te quiere. Nada de lo que hagas cambiará eso. Te sugiero». Antes de que pudiera terminar, la enfermera que sostenía el teléfono se despertó y colgó la llamada frenéticamente. La expresión del doctor era sombría. Sus constantes vitales se están desvaneciendo. Urgencias volvió a sumirse en el caos. Pero mi espíritu, suspendido en el aire, se sentía increíblemente cansado, pesado. Me repetía a mí mismo: «Lo viste venir, ¿verdad? Solo eres el personaje secundario de esta novela, destinado a hacer brillar a Liam. Las personas de tu vida fueron creadas para amar a Liam. Sin importar lo que hicieras, solo lo verían a él. Sabías todo esto, así que ¿por qué seguías sufriendo?». Una oleada abrumadora de dudas y autorreproche me invadió. Justo cuando estaba a punto de ser arrastrada a una oscuridad infinita, una voz clara atravesó el ruido. Ethan, un enfermero, la bloqueó en la puerta, mirándola de arriba abajo. ¿Eres su hermana? La chica se quedó paralizada un instante, pero luego comprendió y estalló. Ni hablar. No soy su hermana, cobarde e inútil. Dile que Chloe Carter ha vuelto.
Y si aún no ha muerto, más le vale que se levante, porque estoy aquí para recuperarlo y armar un alboroto. ¿Chloe Carter? Busqué en la niebla de mi mente un momento y por fin, el nombre hizo clic. ¿Pero por qué había vuelto? La verdad es que Hannah y yo solíamos ser muy unidas. Pero entonces llegó Liam. No tenía nuestro apellido en aquel entonces. No recuerdo bien cuál era. Solo recuerdo a un chico de 16 años, frágil como un junco al viento. Se acurrucó detrás de mi padre, observándonos con cautela a Hannah y a mí. Mi padre nos dedicó una sonrisa de disculpa. Hannah, Ethan, este es Liam. Es hijo de un viejo amigo. Su madre falleció de agotamiento el mes pasado y no hay nadie que lo cuide. Pensé en traerlo a vivir con nosotros. ¿Qué te parece? Antes de que pudiera decir nada, Hannah me interrumpió con una mueca de desprecio. Déjate de farsa, señor Davis. Todo el mundo sabe que te acostabas con tu primer amor mucho antes de que mamá se fuera. Miró a Liam con una mirada penetrante y fría. Dices que es el huérfano de un amigo, pero en realidad es tu hijo con esa otra mujer. ¿Verdad? Liam palideció. Mi padre, con su secreto al descubierto, tartamudeó un instante antes de recuperar la voz. Hannah, ¿cómo puedes decir eso de tu padre? Hannah sonrió con suficiencia. Lo sabes perfectamente si es verdad. Te casaste con esta familia y ni siquiera puedes ser una cazafortunas competente. Sinceramente, no te respeto. Dicho esto, miró de reojo al chico pálido y subió las escaleras sin mirar atrás. No nos gustaba Liam, pero no podíamos deshacernos de él. Como yo era menor de edad y Hannah acababa de empezar en la empresa, nuestras acciones seguían en fideicomiso con nuestro padre. No teníamos poder para oponernos. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi padre nos pidió nuestra opinión sobre si ponerle a Liam el apellido Miller. Hannah dejó el tenedor de golpe. No presiones. Deja que tu hijo bastardo tome tu nombre, Davis. No te atrevas a manchar el nombre de nuestra madre. Aterrado por la furia de Hannah, Liam empezó a temblar, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Hannah lo observaba fríamente, sin una pizca de compasión en sus ojos. Estaba seguro de que, en aquel entonces, Hannah, al igual que yo, despreciaba sinceramente al desconocido llamado Liam. Lo que no sabía, sin embargo, era que Liam era el protagonista de una historia donde todos estaban destinados a adorarlo. Nadie le guardaría rencor para siempre. Ni siquiera Hannah. Yo también tenía 16 años ese año, un curso por delante de Liam. Mientras mi padre se dedicaba a manipular y pagar una cuantiosa donación para que Liam, cuyas notas no eran lo suficientemente buenas, entrara en mi instituto, yo me preparaba para mi primera Olimpiada Estatal de Matemáticas. Desde pequeño, supe que tenía mejor intuición para los números que la mayoría de la gente. Así que usar la Olimpiada de Matemáticas como camino a la universidad era un plan que tenía desde mi primer año. Pero solo estaba en segundo año, y los recursos de la universidad se destinaban principalmente a los estudiantes de último año del equipo. Incluso mi propio entrenador solo quería que adquiriera experiencia ese año, no esperaba que ingresara pronto a una universidad de la Ivy League. Se suponía que mi último año sería cuando realmente me lanzaría a por todas. Al fin y al cabo, así lo habían hecho innumerables estudiantes antes que yo. Pero no estaba dispuesto a esperar, porque graduarme de la universidad un año antes significaba entrar en el núcleo del negocio familiar un año antes. Así que, una vez fijada la fecha de la competición, empecé a quemarme las venas. Intentaba mantenerme al día con mis asignaturas habituales del instituto durante el día. Después, al salir de clase, me iba directo a mi habitación a entrenar para la competición lo máximo posible. Yo estaba como un trompo, pero Liam era tan libre como un pájaro. Empezó a intentar conquistar a Hannah, llevándole un vaso de leche caliente a las 10 todas las noches, como un reloj. Al principio, Hannah lo ignoró deliberadamente, negándose a responder por mucho que llamara. Pero Liam era increíblemente persistente. Cuando Hannah no respondía, seguía llamando, a veces durante media hora. Un golpeteo rítmico e incesante. Me volvía loca. Una noche, Hannah se hartó tanto que abrió la puerta de golpe, le arrebató el vaso y se bebió la leche de un trago. Y listo, me la bebí. ¿Podrías dejar de molestarme, por favor? Sus palabras fueron duras,
pero Liam solo sonrió, satisfecho consigo mismo. No me di cuenta entonces de que ceder una vez la llevaría a romper sus propias reglas innumerables veces más. Liam entonces me vio, tardíamente, en la puerta de mi casa. Se giró y me miró con cautela. «Ay, Ethan, me olvidé de ti. ¿Quieres leche?» «No preparé leche de sobra esta noche, pero puedo traerte un poco mañana». Me crucé de brazos y dije con calma, «No necesito leche. Salí a pedirte que llamarás más despacio. Me estoy preparando para un examen muy importante y te agradecería que no me molestaras». Liam se mordió el labio, avergonzado, y susurró, «Vale». Hannah, de pie cerca, nos miró a ambos, con una expresión ligeramente cambiante, pero al final no dijo nada. Resultó que el «vale» de Liam era solo una palabra vacía. La noche siguiente, cerca de la medianoche, volvió a subir. La única diferencia era que esta vez estaba llamando a mi puerta. Me acababa de quedar dormida cuando los golpes persistentes me despertaron. Me quedé allí tumbado con los ojos cerrados, intentando ignorarlo, pero no se detuvo. Tomé mi teléfono para mirar la hora, eran 6:30. Si no me ocupaba de él, no podría dormir y mi productividad al día siguiente estaría por los suelos. Me levanté de la cama, abrí la puerta y encontré a Liam allí de pie con un vaso de leche. «Ethan», dijo tímidamente, «te traje leche. Te ayudará a dormir». Me quedé mirándolo. Ya estaría dormida si no hubiera venido a despertarme. Intenté explicarle con la mayor paciencia posible. «Te dije que no necesito leche. Ya no tienes que traerla. Además, me acabo de cepillar los dientes. Deberías beberlo». Los ojos de Liam se enrojecieron al instante. «Pero ya te lo preparé. Solo un poquito». Me lo ofreció e instintivamente levanté la mano para bloquearlo, pero sin querer le tiré el vaso, derramándole leche caliente por todo el brazo y poniéndole la piel roja como un tomate. Gritó de dolor, sobresaltando a Hannah, que estaba en la habitación de al lado. «¿Qué haces ahora?» Aunque frunció el ceño a Liam, sus ojos ya estaban recorriendo mi habitación. Buscaba el botiquín de primeros auxilios que siempre guardaba en el estante. Me quedé allí en silencio, observando a Hannah tomar la crema para quemaduras y aplicársela suavemente en el brazo. Liam le dio las gracias entre lágrimas. Después de esa noche, Liam siguió sin parar de darme leche. Tras una semana entera despertándome, finalmente perdí la paciencia. Les dije a mi padre y a Hannah que iba a alquilar un apartamento fuera del campus. Hannah me miró con expresión complicada. «¿De verdad tienes que llegar tan lejos?» Asentí, decidido. No estaba segura de si Liam lo hacía a propósito, pero esta competencia era demasiado importante para mí. No podía permitirme distracciones. Rápidamente encontré un lugar, me mudé y me entregué por completo a mis preparativos. Ese fue, sin duda, uno de los momentos más felices y gratificantes de mi vida. Sin Liam, sin dramas familiares, solo un grupo de amigos con ideas afines, todos trabajando por el mismo objetivo. Fue entonces cuando conocí a Ava. Ella estaba en mi grado, también en el equipo de matemáticas, y nuestras familias se movían en los mismos círculos, así que, naturalmente, conocía un poco mi situación en casa. La Ava de entonces me dijo, «Ethan, eres inteligente y capaz. ¿De qué te preocupas? En cuanto se publiquen los resultados de la competencia, tu padre verá que hijo realmente honra a la familia». Los ojos de la joven Ava brillaron al mirarme fijamente. Sentí claramente que me veía diferente en aquel entonces. De lo contrario, no habría aceptado sin dudarlo un instante cuando nuestros padres me propusieron un compromiso. Por suerte, al final, todo mi esfuerzo dio sus frutos. Me convertí en la única estudiante de segundo año ese año en entrar al equipo estatal y ganar un premio nacional. Justo cuando me apresuraba a compartir la buena noticia con Hannah, descubrí que, durante mi ausencia, las cosas en casa habían cambiado drásticamente. El día que llegué a casa era uno de esos raros días soleados y perfectos. Se había organizado una gran fiesta, que se extendía desde el interior de la casa hasta el jardín. Cuando el señor Wayace, nuestro mayordomo, me vio, se le iluminó la cara e inmediatamente envió a un miembro del personal a avisarle a Hannah. Unos momentos después, salió Hannah. No pregunté para quién era la fiesta.
Simplemente me quité la mochila y le entregué la carta de aceptación. Hannah lo tomó y lo miró de reojo. Por alguna razón, sentí que su entusiasmo no era tan genuino como lo hacía parecer. Preguntó: Ethan, ¿esto significa que tienes admisión anticipada a una universidad de la Ivy League? Asentí. ¿Vas a empezar este otoño? Quizás deberías esperar un año, ir después de graduarte. Después de todo, solo estás en segundo año. Aún queda mucho de la preparatoria que no has experimentado. No, me voy. La interrumpí. Hannah, graduarme un año antes significa que puedo incorporarme a la empresa un año antes. Hannah guardó silencio un buen rato antes de forzar una sonrisa. Entonces vete. Eres tan brillante. Estoy segura de que la junta directiva está deseando que te gradúes. Me devolvió la carta. Solo una cosa. Cuando entres, no dejes que Liam vea esto. No le fue bien en sus últimos exámenes y hoy es un día especial para él. No le arruines el ánimo. Me detuve en seco y la miré con incredulidad. ¿Dejaste que usara el apellido Miller? Hannah se encogió de hombros. Sí, es solo un nombre. Si lo quiere, dáselo. Así dejarán de menospreciarlo. No dije nada entonces, pero presentía que las cosas estaban tomando un rumbo que no podía controlar. Nunca pensé que tendría la oportunidad de despertar de nuevo. Porque según el guión, el destino final del villano secundario que intimida al héroe era desvanecerse en la nada, sin perturbar jamás el final feliz del protagonista. Y, sin embargo, en esa densa oscuridad, siempre podía oír la voz burlona de Chloe murmurando algo. Érase una vez una mujer que anhelaba tener un niño pequeño y encantador por encima de todo. Así que fue a ver a una bruja que le concedió su deseo y le dio un solo grano de cebada para plantar en una maceta. Sofía, ¿dónde encontraste esta historia? ¡Qué cliché! Probablemente lo ha oído 1.000.000 de veces. ¿Cómo se supone que leer esto lo despertará? Estos fueron los únicos cuentos de hadas que pude encontrar. Podrías matarme ahora mismo y no podría inventar uno nuevo, respondió la mujer llamada Sofía. Además, viejo no significa malo. ¿Ves? El señor Miller está despierto. ¿Verdad? Tenía razón. En medio de su conversación, sin previo aviso, abrí los ojos. Chloe, claramente, no le creyó y se giró para comprobarlo. Nuestras miradas se cruzaron. Tú. Se atragantó, sin palabras por un largo momento. Luego parpadeó y vi el destello de lágrimas en sus pestañas. Ethan Miller, ya era hora de que despertaras. Su voz estaba un poco ronca, igual que mi garganta, que la sentía áspera y seca. Intenté mover los labios y Chloe volvió a la realidad, sirviéndome rápidamente un vaso de agua tibia. No tuve fuerzas para contenerlo, así que me lo acercó a los labios. Después de unos sorbos, finalmente la miré, sin saber qué decir. Chloe dejó el vaso, su expresión volvió a su habitual despreocupación. ¿Por qué me miras así? Empezó a contar con los dedos. Solo han pasado, ¿cuánto? Unos cuantos años. No me has olvidado ya, ¿verdad? Me quedé callada un momento y luego solté una risita. Chloe Carter, nunca podría olvidarte. En la historia, para realzar la profunda conexión entre Ava y Liam, nos pintaron a mí y a Ava como amigos de la infancia, pero afirmaron que nunca la entendí del todo, que solo Liam era su alma gemela. Pero la verdad es que no conocí a Ava hasta los 16 años. Más allá de esa historia inventada, Chloe fue mi verdadera mejor amiga de la infancia. Su familia era dueña de una importante marca de ropa deportiva y vivían en la misma urbanización privada que nosotros. Chloe, por decirlo suavemente, no tenía talento académico. De hecho, no tenía ningún talento académico. Así que, mientras crecía, nadie en su clase tuvo que preocuparse por sacar las peores notas, porque Chloe siempre estaba ahí para controlar la situación. Pero la vida tiene su forma de equilibrar las cosas. Era terrible en clase, pero en el campo de fútbol, su talento era impresionante. No solo era la mejor jugadora de la escuela, sino lo suficientemente buena como para ser profesional. Así que, a los 13 años, hizo una prueba con un club en España y terminó quedándose en Europa. Para su carrera,
sus padres también comenzaron a trasladar sus operaciones comerciales al extranjero. Durante los primeros años, seguía viniendo de visita de vez en cuando. Pero tras entrar en el primer equipo a los 16, estaba constantemente ocupada luchando por un puesto como titular y viajando para los partidos. Luego la traspasaron a un equipo de la Premier League por una cifra récord, se convirtió en su jugadora estrella y nunca regresó. Por aquella época, me estaba involucrando en el negocio familiar y me centraba en mis competidores. Así que, como tantos amigos de la infancia, crecimos y seguimos dos caminos completamente diferentes, destinados a distanciarnos. En toda la historia inventada, el nombre de Chloe ni siquiera se mencionó. Pero para mí, ella era real. Una persona viva y palpitante que conocía desde hacía más de una década. Simplemente nunca pensé que volvería. Después de beber suficiente agua, me recosté en las almohadas. ¿Por qué has vuelto? Antes de que Chloe pudiera responder, la rubia a su lado intervino. Señor Miller, es temporada baja. Chloe se enteró de tu compromiso y voló especialmente para eso. Nunca imaginamos encontrarnos con algo así. Me giré para mirarla y se presentó rápidamente. Hola, señor Miller. Me llamo Sofía. Antes era reportera de The Sun, pero ahora soy la asistente personal de Chloe. Bueno, ya basta. Chloe la interrumpió con impaciencia, empujándola con fuerza fuera de mi vista. No lo molestes. Si te aburres tanto, baja y compra una cesta de fruta o algo. Sofía hizo un puchero, pero se fue a regañadientes, cerrando la puerta tras ella. Chloe acercó una silla a mi cama, me observó un buen rato y finalmente habló. Ethan, ¿en serio? ¿Dejaste que un hermano ilegítimo te manejara así? Tienes que mejorar y rápido. En cuanto te recuperes, volveremos a armar un alboroto. La observé en silencio, con un atisbo de escepticismo en la mirada. Tras una larga pausa, finalmente pregunté, Chloe, ¿debería confiar en ti? Arqueó una ceja. ¿Qué se supone que significa eso? Pasan unos años y de repente dejo de ser confiable. Apreté los labios. No era que no confiara en ella. Era que en este mundo creado específicamente para adorar a Liam, no creía que nadie pudiera creer en mí incondicionalmente y ayudarme. Por ejemplo, Ava. Antes de conocer a Liam, me había dicho cosas parecidas. Pero en cuanto apareció Liam, todo eso se fue al traste. Incluso tuvo el descaro de culparme, diciendo que era yo quien no la entendía. En ese momento, Sofía regresó con la cesta de frutas. Chloe rebuscó entre la fruta y sacó una manzana roja brillante. La peló perfectamente en una larga tira. Justo cuando pensé que estaba a punto de dármelo, se detuvo, cortó un trocito y se lo metió en la boca. La miré atónito. Chloe frunció el ceño y se giró hacia Sofía. ¿Por qué compraste estas manzanas harinosas? Las odia desde que éramos niños. ¿Podrías volver a traerlas crujientes, por favor? Una punzada me recorrió el pecho y, de repente, sentí unas ganas insoportables de llorar, como si algo se hubiera roto dentro de mí. Decidí contarle a Chloe todo lo que había pasado en los últimos años. Para cuando terminé mi relato, se veía un pequeño cuarto de luna creciente por la ventana. Sofía dormía en el sofá. Miré a Chloe, cuya expresión ahora era sombría, y dije lentamente, no creo que mi accidente de coche haya sido un accidente. Su mirada se agudizó al instante. Tomé otro sorbo de agua. El accidente fue el 12 de junio, pero mi coche recibe mantenimiento regular. La última vez que el señor Wallace lo llevó al concesionario fue el 10 de junio. 2 días después, me fallaron los frenos. Chloe, me niego a creer que sea casualidad. Chloe frunció el ceño. ¿Crees que es el señor Wallace? No lo sé. Por eso necesito volver a casa, para tantearlo. Y además, dejé algo importante ahí que necesito recuperar. Ante esto, Chloe se animó de repente. Necesitas que investiguen, ¿verdad? Levantó a una somnolienta Sofía del sofá. Sofía es una profesional. Ese tabloide para el que trabajaba, The Sun, puede que sea un desastre para las noticias deportivas, pero cuando se trata de investigar la vida privada de los jugadores, son los mejores. Si necesitas averiguar algo, ella es tu chica.
Sofía, finalmente despierta, replicó indignada, no es basura. Nuestros expertos realizan análisis muy rigurosos. Son ustedes los jugadores los que siempre son tan indecisos. A pesar de sus protestas, Sofía accedió a excavar por mí. Me hizo una pequeña reverencia teatral. Sin embargo, sería un honor para mí servir a un caballero tan apuesto. Por favor, esperen mis buenas noticias. No tuve lesiones graves, así que, tras unos días de descanso, el médico me dio el alta. Pero Chloe insistió en que me lo tomara con calma. Se encargó ella misma de todo el papeleo del alta y le pidió a Sofía que organizara la mudanza para que empaquetara mis cosas. Yo, que debería haber sido la más ocupada, me quedé sin nada que hacer más que vagar sin rumbo por el pasillo del hospital. En ese momento, oí el sonido de las puertas del ascensor abriéndose detrás de mí. Antes de que pudiera girarme, oí una voz familiar. Nuestro Liam puede parecer delicado, pero está perfectamente sano. Ava, te confío a este niño dulce y sano. Si te atreves a hacerle daño, jamás te lo perdonaré. Me giré en shock y vi a Hannah, con una sonrisa amable en el rostro mientras alborotaba el suave cabello de Liam. Junto al frágil Liam estaban mi padre y Ava. Mi vista se posó en los formularios médicos que tenían en las manos. Al ver sus leves sonrisas, enseguida lo comprendí. Estaban allí para el examen médico prenupcial de Liam. Me vieron un momento después y se quedaron paralizados. Los demás se movieron sutilmente para pararse frente a Liam. ¿Cuándo te despertaste?, preguntó Hannah con el ceño fruncido. Ethan, ¿por qué no seguiste hasta aquí?, preguntó Ava al mismo tiempo. Hemos decidido perdonarte por no haber venido a la fiesta de compromiso, pero tienes que dejar de acosarme. Nunca va a pasar nada entre nosotros. Me crucé de brazos y los miré con frialdad. Déjenme aclarar algo, no los seguí hasta aquí. Vine para mi propio chequeo porque no me he sentido bien. Y Ava, déjame recordarte algo. Tú fuiste quien me trató mal con Liam. Desde que me enteré, es la primera vez que hablamos. ¿Cuándo exactamente te he estado acosando? En tu imaginación. Ava se quedó sin palabras por un momento antes de poder decir, sigues siendo tan mordaz. No has cambiado nada desde la preparatoria. Hannah le tiró del brazo. No malgastes tu aliento con él. Se giró hacia mí. Qué bueno que estés aquí. Sé todo sobre ese proyecto en la empresa. Si tienes un poco de conciencia, si no quieres ver cómo se va al garete el trabajo de mi madre, te echarás atrás de inmediato. Encontraré a alguien nuevo que tome el relevo. Me quedé paralizado un segundo, y entonces me di cuenta de que hablaba del proyecto que yo dirigía antes del accidente. Nuestra empresa familiar se dedica al diseño de moda. Hace 6 meses, firmamos un contrato con Preston Corporation para diseñar una línea completa de ropa deportiva informal. Antes de mi accidente, el proyecto avanzaba sin contratiempos. Incluso con mi baja unos días, el equipo no habría cometido errores irreversibles. El único problema era que Liam había estado buscando cualquier excusa para que lo transfirieran a mi equipo. ¿Quién es el nuevo? Liam, pregunté mirándolos fijamente. La expresión de Hannah se tensó un instante antes de relajarse. ¿Y si lo es? Es el futuro yerno de la familia Preston. Nadie mejor para encargarse de este proyecto. En la empresa, lo importante son los resultados, respondí. Si tanta confianza tienes en él, deja que lidere su propio equipo. Ambos podemos presentar nuestras propuestas a la señora Preston, y ella podrá decidir cuál prefiere. Así es. Mi contacto en Preston Corporation era la tía de Ava, Eleanor, no Ava misma. Esa fue una de las razones por las que tuve la confianza suficiente para hacer la propuesta. Liam, que había estado callado hasta ahora, finalmente habló. Tenía los ojos enrojecidos mientras decía en voz baja, Ethan, me estás poniendo en una situación difícil. La señora Preston te conoce de toda la vida. Claro que estaría predispuesta hacia ti. Justo cuando Ava y Hannah estaban a punto de intervenir para defenderlo, una voz clara me interrumpió desde atrás. Vaya, menuda fiesta estamos dando aquí en el hospital. Chloe caminó por el pasillo con un recibo en la mano. Al llegar a mi lado, me pasó el brazo por encima del hombro con naturalidad y evaluó a los demás. ¿Tienen modales? Esto es un hospital,
no la sala de estar de ustedes. ¿Cómo se supone que los demás pacientes descansen con todos ustedes parloteando así? ¿Qué intentan hacer? La acusación de Chloe era completamente infundada, por supuesto. Esta era la planta VIP, que normalmente estaba vacía, y en ese momento yo era la única paciente. Pero Liam no lo entendió. Me miró y susurró en señal de protesta. Pero Ethan también hablaba. Chloe fingió limpiarse la oreja. Sí, pero algunas voces son diferentes a otras. Escuchar la voz de Ethan me alegra. Escuchar la tuya me da dolor de cabeza. Chloe no era precisamente la persona más refinada. Sus insultos eran directos y brutales. Sus palabras dieron en el blanco, y los ojos de Liam se llenaron de lágrimas al instante. Ethan, ¿quién es ella? Ava abrazó a Liam, que sollozaba. Su mirada se fijó en la mano de Chloe sobre mi hombro. Abrí la boca para hablar, pero Chloe me interrumpió. ¿No es obvio? Soy la única y mejor amiga de la infancia de Ethan. Arqueó una ceja, enfatizando aún más las palabras, única y única. Vi claramente la mano de Ava, sujetando a Liam con fuerza. Liam, que había estado sollozando, se detuvo a mitad de su llanto y levantó la vista, sorprendido. Crecí con él y nunca te había visto. Si alguien es su amigo de la infancia, soy yo, dijo Ava con voz monótona e indescifrable. Chloe sacó su teléfono y miró la hora con la voz cargada de impaciencia. No te hagas ilusiones. No lo conociste hasta los 16. ¿Cómo se considera eso crecer juntos? Ava palideció de ira. ¿Por qué son todos tan estúpidos? Siento que mi coeficiente intelectual se desploma solo hablando contigo, dijo Chloe, volviéndose hacia mí. Ethan, ¿podemos irnos, por favor? Me está saliendo un sarpullido de estar con estos imbéciles. Guardé silencio un momento, luego sonreí y asentí firmemente a Chloe. Afuera del hospital, Chloe empezó a pedir un viaje en su teléfono. Mientras tecleaba en la pantalla, preguntó, «No estarás enfadada por lo que dije, ¿verdad?» Negué con la cabeza. «Para nada, Chloe. Estuviste brillante. Después de todos estos años, aún no has perdido tu toque». Estaba sinceramente contento. Había recibido una educación tradicional de élite. No incluía precisamente lecciones sobre cómo intercambiar insultos. Así que, siempre que me encontraba en situaciones así, instintivamente intentaba convertirlo en un debate lógico, lo que siempre me dejaba exhausto. Pero Chloe era diferente. No le importaba la lógica. Simplemente abrió la boca y soltó la cháchara. Escucharla discutir fue, a su manera, relajante. Chloe abrió la app de viajes compartidos y me miró. «Voy a pedir un coche». «¿A dónde?» «No piensas volver a esa casa, ¿verdad?» «No, no voy a volver», dije, dejando escapar un largo suspiro. No tenía intención de poner un pie en un lugar donde alguien que me quería muerto podría estar aún al acecho. «Pero necesito recoger mis cosas». «Chloe, ¿quieres?» No tuve que terminar. Lo entendió al instante. «¿Qué piensas?» «Claro que voy contigo. Te conté 16 cuentos para despertarte. ¿Y si aparto la mirada un segundo y vuelven a intentar hacerme algo?» Mientras lo decía, había un fuego en sus ojos desafiantes, tan brillante que me mareaba. Yo no fui la excepción. En ese momento, me asaltó una idea. Todos estos años, ella había estado en los escenarios más apasionados del mundo, persiguiendo la gloria, rodeada de la adoración entusiasta de millones de fans. Había conservado en ella una especie de inocencia juvenil y audaz. Comparada con los jóvenes herederos serenos y calculadores con los que crecí, ella era completamente diferente. Cuando llegamos a la finca Miller, el señor Wallace, el mayordomo, salió a recibirnos. Me miró sobresaltado. Apartó la vista rápidamente, pero esa sola mirada fue suficiente para confirmar mis sospechas sobre el accidente. Miré a Sofía con sutileza, y ella comprendió de inmediato, iniciando una conversación para distraer al señor Wallace. Chloe empezó a dar instrucciones al personal para que empaquetara mis pertenencias. Fui sola a mi habitación, me subí a un taburete y saqué unos libros de tapa dura llenos de polvo del estante superior. Detrás de ellos, escondida al fondo, había una pequeña caja de metal.
Tomé la caja, la abrí y encontré una memoria USB plateada dentro. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo y metí la memoria en el bolsillo. Justo cuando guardaba los libros y apartaba el taburete, oí la voz clara de Chloe desde la ventana. «Oye, Ethan, baja». Miré por la ventana y la vi de pie en el césped bien cuidado, rodeada de hortensias de color rojo intenso y morado pálido. Bajé las escaleras y salí al jardín, donde Chloe señalaba con entusiasmo un manzano. «¿Es este?» «El árbol que te regalé para tu 16º cumpleaños». Asentí. Ella continuó. «Recuerdo que me acababan de convocar para el primer equipo, pero era el más joven y la plantilla estaba llena de superestrellas internacionales. Nunca tuve minutos de juego, solo calenté el banquillo durante mucho tiempo. Pero nuestro entrenador era una buena persona. Él notó que estaba decaído, así que me dio unos días libres para viajar por España y despejarme. Fui a la Plaza de Colón y a la Rambla, y las calles estaban abarrotadas. ¡Qué ambiente! Me enteré después de que ya casi era Sant Jordi en Cataluña. Todo el mundo regala flores, así que te envié una también. La más grande que encontré. Es un manzano. La corregí. ¿Quién dice que los manzanos no tienen flores?, replicó. Además, esa no es la cuestión. ¿Sabes qué día es Sant Jordi en Cataluña? Negué con la cabeza, sinceramente. Ella suspiró. No importa. Ah, cierto. Recuerdo que envié un gato. ¿Sigue por aquí? Me miró con los ojos llenos de esperanza. De repente, sentí un nudo en la garganta. Chloe, la gata que me regalaste, se ha ido. Fue entonces cuando empecé a odiar de verdad a Liam. En cuanto Chloe me la envió, me enamoré de la pequeña criatura. Era una gatita americana de pelo corto atigrada y plateada, de solo 4 meses. Le preparé una habitación entera en el interior e incluso le construí un patio grande en el jardín. Para que el patio fuera más seguro, le pedí al personal que reemplazara todos los rosales espinosos por hortensias. Incluso instalé algunas cámaras de seguridad ocultas alrededor de la propiedad para vigilarla. Pero no duró. Durante los meses que estuve fuera por la competición, Hannah mandó matarla. Fue la primera vez en mi vida que le grité a Hannah. Con los ojos ardiendo, exigí saber por qué. Ella simplemente me lo explicó con calma. Dejó un profundo rasguño en la mano de Liam. Se lo merecía. Sé que no te gusta, Liam añadió, mirándome de reojo. Pero no tenías que usar a un animal inocente para llegar a él. Pero sabía que mi gata no lo había arañado. Era tranquila y gentil. Nunca se acercaba a los desconocidos. Y fui meticuloso con su cuidado. Incluso cuando estaba fuera, le pedí a la criada que la bañara y le cortara las uñas con regularidad. Liam afirmó que se lesionó justo un día después de que le cortaran las uñas. Aunque lo hubiera arañado, no habría dejado una herida tan profunda ni tan aguda. Si Hannah me hubiera llamado, le habría contado lo de las cámaras de seguridad. Solo tenía que revisar las grabaciones y habría visto la verdad. Pero ni siquiera me dio la oportunidad. Simplemente decidió que era mi culpa. Mis sospechas se confirmaron esa misma noche. Liam vino a mi habitación en plena noche, con la excusa de traerme sopa. Se sentó en la silla junto a mi cama, observándome atentamente. Ethan, el gato se ha ido. No estés tan triste y no te culpes. Lo importante es que estoy bien. Lo miré con frialdad y le dije rotundamente, el gato no te arañó. Guardó silencio un momento y luego dijo con la misma voz suave, pero papá y Hannah me quieren mucho. Sin duda. Se preocuparon lo suficiente como para creerle y despedirme, una y otra vez. Ese gato era muy molesto. Siempre hacía ruido. Pero mi gato era tranquilo. Apenas hacía ruido, salvo cuando jugaba con ella. Así que insinuaba que yo era la molesta. Eso pensé al principio. Pero al levantar la vista, me encontré con su mirada, cautelosa, inquisitiva. La ocultó rápidamente, pero no antes de que yo la viera. No le di mucha importancia entonces. Pero ahora, al contarle la historia a Chloe, se me ocurrió una idea extraña. No era que Liam pensara que yo era molesta. Esa mirada.
Era como si intentara averiguar si había visto algo que no debía mientras estaba en el jardín con mi gato. Algo que pudiera amenazarlo. Así que usó la muerte del gato como advertencia. Sentí la memoria USB en mi bolsillo. La cosa se ponía interesante. Chloe escuchó mi historia en silencio. Extendió una mano hacia mí, pero se detuvo, vacilante. Oye, ¿estás llorando? Me llevé una mano a la cara y noté que tenía las mejillas mojadas. Lo siento. No pude protegerla. Chloe me miró un momento. No estés triste. ¿Quieres abrazar a un gato ahora mismo? No entendí por qué, pero al ver su emoción, asentí. Sonrió. Vaya coincidencia. Se quitó la chaqueta extra grande, dejando al descubierto la camiseta negra de algodón que llevaba debajo. En la parte delantera tenía un estampado personalizado de un American Shorthair, casi idéntico al que me había regalado. Ven, puedes abrazarme un poco. Deja de llorar. ¿De acuerdo? Piérdete. Dije, riendo a mi pesar. Pero aún así, su broma estúpida me levantó el ánimo. Después de empacar todo de la casa, me di cuenta tardíamente de que no tenía a dónde ir. Revisé mi teléfono para ver una lista de mis otras propiedades. La mayoría de los apartamentos se alquilaban con descuento a empleados clave de mi equipo de proyecto. Era una forma de asegurar la fidelidad. Las pocas casas que tenía estaban en las afueras, demasiado incómodas para llegar con todo ese equipaje. Mientras intentaba decidir qué hacer, la voz perezosa de Chloe se oyó a mi lado. Oye, Ethan. ¿Me puedes hacer un favor? Me giré para mirarla. Chloe estaba sentada a mi lado, con la cabeza apoyada en la ventana, hojeando un libro distraídamente. Era uno de mis viejos libros de texto de matemáticas del instituto. Claramente no lo estaba leyendo, solo pasaba las páginas ruidosamente. Mi familia vendió la mayoría de nuestras propiedades aquí después de que me mudé al extranjero, así que esta vez solo alquilo un piso en el centro, dijo, haciendo un gesto con las manos. Es un ático enorme, de 280 metros cuadrados. El alquiler es una locura, unos $10.000 al mes. ¿Crees que podrías ayudarme con esto? Pero era una de las futbolistas mejor pagadas del mundo, ganando más de $500,000 a la semana, sin mencionar la multinacional de sus padres. No había forma de que le faltara dinero. Lo comprendí al instante. Vio que estaba en una situación difícil, y con su torpeza, me ofreció un lugar donde quedarme. Al no responder, añadió, demasiado. Bien, yo cubro el 90%, tú el 10%. ¿Qué tal? La miré con expresión compleja, el corazón acelerándose. Chloe, gracias, dije en voz baja. Levantó el libro. Entonces puedes darme esto a cambio. Comercio justo. Nadie sale perdiendo. Chloe abrió la puerta, y en cuanto encendió las luces de la sala, oí un suave maullido. Sentí que algo me rozaba la pierna y bajé la vista para ver a un American Shorthair rodeándome los tobillos, observando con curiosidad a la recién llegada con los ojos muy abiertos y llorosos. Chloe, dije, con el corazón derritiéndose al mirarla. Chloe me miró. Ay, ella, es la hermana de la que te di. Su madre solo los tuvo a ellos dos. Me quedé con una, y tú con la otra. Me agaché y acaricié suavemente su pelaje brillante, disculpándome en silencio por no haber protegido a su hermana. Puedes alimentarla si quieres. Voy a hacerte la cama. Esa noche, en la habitación desconocida, di vueltas en la cama, sin poder dormir. Me levanté, pensando en salir al balcón a tomar el aire. Pero al abrir la puerta, vi a Chloe acurrucada en la oscuridad junto a la cama del gato, en la esquina, susurrando algo. Estaba tan concentrada que no se dio cuenta de que mi puerta estaba entreabierta. Su voz era lenta y seria. Bueno, trato hecho. Mañana por la mañana, en cuanto salga, corres hacia él y le animas, ¿entiendes? Pero nada de maullar. No lo despiertes. Si lo haces, te prepararé esa comida especial para gatos que solía preparar en Manchester. Es un comercio justo. Sentí un calor en el pecho y se me hizo un nudo en la garganta. No podía definir la sensación,
Pero sabía que el consuelo que tanto necesitaba a los 16, el consuelo que había estado a un océano de distancia, finalmente había cruzado esa distancia y me había alcanzado ahora, a los 22. A la mañana siguiente, por primera vez en mucho tiempo, dormí hasta pasadas las 10. Después del desayuno, estaba a punto de sacar mi portátil para trabajar cuando Chloe me detuvo. Ethan, no abras tu portátil. Fruncí el ceño y la miré con curiosidad. Pareció darse cuenta de que había sido demasiado dura y suavizó el tono. Ethan, acabas de salir del hospital. No tienes que esforzarte tanto por tu familia. Sentí que algo no iba bien. Mi vista se posó en su teléfono, que estaba boca abajo en el sofá. Me acerqué y lo recogí. Oye. Pero era demasiado tarde para detenerme. En cuanto lo cogí, su iPhone, en el que debió haber registrado mi cara, se desbloqueó al instante. La pantalla se iluminó con una lista de temas en tendencia en redes sociales. Los dos hashtags principales eran Ares Fairy Tale Romance hashtag y The Stories Cruel Villainastai. Ambos estaban marcados con una etiqueta viral roja brillante. Mi expresión permaneció neutral mientras hacía clic en el primero y comenzaba a leer. Al parecer, algún influencer importante había filtrado páginas del diario de adolescencia de Liam. Contaba la historia de un chico que, desde los 16 años, adoraba en secreto a una chica brillante y radiante. Siguió sus pasos, intentando convertirse en alguien digno de ella, manteniéndose siempre cerca de ella aunque se sentía muy inferior. Por ella, incluso renunció a una plaza en una universidad de élite fuera del estado y optó por asistir a una universidad de menor categoría solo para estar cerca de ella. Y al final, la chica por fin vio su corazón sincero y devoto. Se enamoraron en la universidad y ahora estaban a punto de casarse. Pero en esta historia de amor perfecta, un cruel villano se había infiltrado. Esta persona era su hermano. Este hermano no solo estaba celoso de su romance perfecto, sino que también lo había acosado sin piedad durante toda la preparatoria. Peor aún, había faltado deliberadamente a su fiesta de compromiso solo para avergonzarlos. Leí toda la dulce publicación de principio a fin. Bajé a los comentarios y, efectivamente, el primero decía: chicos, encontré la cuenta de redes sociales del villano. Y después, una etiqueta a mi perfil personal. Ethan, Chloe tomó el teléfono con expresión de conflicto. Pero lo aparté de su alcance y pulsé mi perfil. Como era de esperar, la sección de comentarios de mi publicación más reciente, una simple foto de un paisaje, se llenó de miles de mensajes de odio. Búscate una vida, son la pareja perfecta, y tú solo eres el payaso patético que intenta arruinarla. Ethan, deja de leer, dijo Chloe, quitándome el teléfono de la mano con firmeza. Me abrazó y me acarició el pelo. Respiré hondo. No me sentí herida ni agraviada, porque no podían culparme de algo que nunca hice. Me tranquilicé y llamé para ver qué pasaba en las redes sociales. Tal como lo pensé, las publicaciones habían sido promocionadas artificialmente. Empezaron a ser tendencia ayer temprano y se mantuvieron en los 2 primeros puestos toda la mañana. Supe al instante quién estaba detrás. Ava y Hannah. Tenían que ser las dos. Una historia de amor romántica perfecta sería un gran impulso publicitario para Preston Corporation, mejorando la imagen pública de su marca. Y con mi reputación manchada, sería una amenaza menor para el puesto de Hannah en nuestra empresa. Sofía, que había venido a comer algo, daba vueltas por la habitación enfadada. No lo entiendo. ¿Cómo pudieron hacer eso? Son tu familia. Cuando hay dinero de por medio, la familia no importa mucho, dije en voz baja. Chloe se pasó una mano por el pelo desordenado, frustrada. Sofía, ¿tienes experiencia con este tipo de crisis de relaciones públicas? Alguna. Normalmente, lo mejor es encontrar pruebas contundentes para refutar las afirmaciones. Pero no estamos preparados, y para cuando reunamos algo, la historia ya estará escrita. Sugiero que busquemos una historia más grande para enterrar esto. El rumor de la rompehogares es bastante fácil de manejar. Solo tenemos que demostrar que eras tú quien originalmente estaba comprometido con Ava, y la opinión pública cambiará. Pero la acusación de acoso es más difícil. Es fácil demostrar que algo ocurrió, pero casi imposible demostrar que no.
Incluso si consigues que antiguos profesores y compañeros de clase te defiendan, basta con que alegue que los sobornaste, y la gente le creerá. Sofía me miró con preocupación. Le esbocé una pequeña sonrisa irónica y dejé la memoria USB en la mesa de centro. Esto acabará con los rumores de relación. En cuanto al acoso, Liam no debió prestar atención en la escuela. Dejó un vacío enorme en su historia que ni siquiera notó. Solté una risa fría. Justo cuando la ola de rumores y odio estaba en su apogeo, un vídeo se volvió viral. Comenzó cuando Joe publicó en Instagram un vídeo de una cámara de seguridad con la leyenda, menuda telenovela, seguido de 6 emojis de caras de asombro para darle un toque dramático. Es una superestrella deportiva internacional. Con el mundial en pleno apogeo, el fútbol estaba en la mente de todos. Como única jugadora estadounidense en una liga europea de primer nivel, ya contaba con una gran cantidad de seguidores en su país, además de sus 200 millones en Instagram. El vídeo que publicó se viralizó internacionalmente, fue rápidamente republicado por los usuarios locales y se convirtió en tendencia. El vídeo era una recopilación de clips de las cámaras de seguridad del jardín, todos desde diferentes ángulos, pero todos contaban la misma historia. Un chico de aspecto delicado conoce a una chica hermosa y vibrante junto a un tranquilo muro cubierto de flores. Al principio, la chica se muestra educada, pero distante. «Hola, Liam». Pero el chico la mira con adoración. «Hola, Ava. Hay unas matemáticas que no entiendo. ¿Podrías ayudarme?». La chica duda un segundo, pero al final accede. A partir de ese momento, se hacen más cercanas y pasean juntas por el jardín. Bajo la tenue luz del verano, se puede ver a la niña apartando con cuidado una hoja del pelo del niño. Pero entonces la historia da un giro brusco. Una tarde, la niña, con los ojos rojos de tanto llorar, acorrala al niño contra la pared. «¿Tuviste una cita con esa chica de tu clase?». El chico baja la mirada, encogiéndose. «Estás siendo demasiado controlador. No es asunto tuyo». «Como que no es asunto mío», dice con los ojos encendidos. Le agarra la barbilla y lo besa. Tras un largo rato, se aparta. «Liam, ahora lo entiendo. Te amo». Las lágrimas corren por el rostro del chico. «No hagas esto. Eres la prometida de Ethan. No podemos. No hables de él». «Ethan, ja. ¿Y qué si entró al equipo estatal un año antes y entró a una universidad de élite un año antes? ¿Por qué siempre tiene que ser tan frío y arrogante? Lo odio». «Liam, te amo. Eres tú». La chica abraza al chico. Están enamorados. En los siguientes vídeos, aparecen juntos cada vez con más frecuencia, abrazándose y besándose. Pero sus momentos íntimos siempre parecen girar en torno a otra persona. «Ava, creo que Ethan me fulminó con la mirada hoy». «¿Crees que sepa algo?». «Ava, hoy es el cumpleaños de Ethan. Quizás no deberíamos escaparnos». «Ah». Las dos personas del vídeo eran, sin lugar a dudas, Ava y Liam, de las publicaciones virales de la mañana. Internet explotó. Esta no era la dulce e inocente historia de amor que les habían vendido. Era una historia vulgar y sórdida sobre un infiel y un rompehogares. Alguien desenterró los antecedentes de Liam. Lo investigué. Este chico, Liam, fue acogido por la familia Miller después de que su propia familia pasara por momentos difíciles. Le dieron un hogar y él les pagó seduciendo a la prometida de su hermano. Desvergonzado. Algunos comentarios empezaron a cambiar, inundando la página de redes sociales de Liam. «Menuda serpiente». Llamarla así por su nombre. ¿De verdad es tan especial la prometida de otro hombre? Pero otros se resistieron. Así que Liam es un rompehogares. Eso no cambia el hecho de que Ethan es un acosador. Si Liam lo hiciera para vengarse del acoso, diría que está justificado. Pero esa tarde, la cuenta oficial de redes sociales de mi alma mater del instituto publicó un comunicado. Decía que Liam se había inscrito un año después que yo. Cuando yo cursaba mi primer año en el campus principal, él aún cursaba la secundaria en otra ciudad. Para cuando se inscribió en primer año, yo ya me había transferido al campus norte, más tranquilo, para el programa de Olimpiadas de Matemáticas Avanzadas.
y al año siguiente, me fui a la universidad en Boston. En otras palabras, durante toda la secundaria de Liam, no compartimos ni un solo día el mismo campus. Lo que hizo que la serie de incidentes de acoso que describió, como romperle los libros, echarle agua encima, todo supuestamente dirigido por mí, fuera completamente imposible. Por eso dije que Liam no debía de haber prestado atención en la escuela. Estaba tan concentrado en Ava que ni siquiera se molestó en aclarar sus dudas antes de inventar mentiras sobre mí. Y con eso, la historia cambió por completo. Mientras se desarrollaba el drama en línea, visité un centro ecuestre en las afueras. Era un rancho privado de la tía de Ava, Eleanor Preston. Después de llamarla para hablar de negocios, me sugirió que nos viéramos allí. Chloe había insistido en acompañarme, así que la envié a cuidar los caballos. Eleanor me condujo a un salón interior y me sirvió una taza de té. Eleanor era la hija menor del patriarca de Preston, con solo 32 años. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto, sus elegantes rasgos ligeramente oscurecidos por el vapor que salía de su taza. Tenía un porte amable que no encajaba en absoluto con el estereotipo de la empresaria despiadada que se la conocía. Tomé un sorbo de té y fui directo al grano. Señora Preston, necesito este contrato. Eleanor se rió. Ethan, qué directo eres. Se levantó y dio unos pasos, y yo me levanté con ella. ¿Qué tienes para convencerme? Si no me equivoco, tu hermano Liam también está haciendo una oferta. Si sus planes son comparables a los tuyos, y tiene la ventaja de ser el futuro yerno de la familia, me sería difícil no elegirlo. Me quedé en silencio, con la mirada perdida por el gran ventanal hacia el extenso pasto verde. Vi a Chloe guiando un caballo por las riendas. Acababa de subirse a la silla cuando Sofía, que nos había seguido, corrió a detenerla. No pude oír lo que decían, pero Chloe desmontó a regañadientes. Solté un suspiro y le sonreí a Eleanor. Señora Preston, le aseguro que mi propuesta será mejor que la de Liam. Y además, puedo ofrecerte 2 regalos más. Eso despertó su interés. ¿Y cuáles serían? Tomé otro sorbo de té. Como es una línea deportiva, necesitarás un embajador de marca. Puedo organizar una presentación entre Preston Corporation y Chloe Carter. Es una oferta muy atractiva, lo admito. Y el segundo regalo. Saqué la memoria USB plateada y la puse en la mesa entre nosotros. Sé que no te conformas con solo gestionar unas cuantas filiales. Esta unidad contiene suficiente información para causarle muchos problemas a Ava. Y si juegas bien tus cartas, podría bastar para eliminarla de la carrera como heredera, permitiéndote ocupar su lugar. Fue una afirmación atrevida y ofensiva, pero Eleanor no se inmutó. En cambio, simplemente levantó una ceja y me indicó que conectara el disco duro al monitor de la mesa. Abrí el vídeo. Empezaba con el primer encuentro entre Ava y Liam. Eleanor se rió entre dientes. Ya vi esta parte. Es vergonzoso para ellos. Pero no es suficiente para hacerle daño a Ava. Negué con la cabeza y pasé al final del vídeo. Señora Preston, es mi verdadero regalo para usted. Era la parte que Chloe no había publicado en línea. La verdadera razón por la que Liam mandó matar a mi gato. El verdadero secreto que intentaba intimidarme para que guardara. La expresión de Eleanor se endureció. Después de mi encuentro con Eleanor, fui a los establos. Chloe me lanzó una mirada desafiante. Ethan, ¿te apetece una carrera? En nuestro círculo, la mayoría aprendimos los llamados deportes aristocráticos. La equitación era uno de ellos. Al ver el fuego en sus ojos, sentí una chispa de mi antiguo espíritu competitivo y le pedí a uno de los mozos de cuadra que me trajera un caballo. Sofía se acercó, con cara de preocupación. Chloe, por favor, no me compliques la vida. Si te caes y te rompes una pierna, tu agente y tu entrenador me cortarán la cabeza. Recuerda que ese portero de la Bundesliga se rompió la pierna solo por esquiar. Montar en moto es mucho más peligroso que esquiar. Y el dueño hablaba de aspirar al triplete la próxima temporada. Después del Mundial, todas las demás estrellas del equipo estarán agotadas. Tú estarás fresco. Todo el club cuenta contigo. Sofía siguió divagando y fui yo quien finalmente cedí. ¿Por qué no esperas aquí?, le dije a Chloe.
Daré un par de vueltas y vuelvo enseguida. Chloe me lanzó una mirada traicionera. Subí al caballo, sintiendo el viento fresco azotarme las orejas. Cuando aprendí a montar, siempre le pedí al instructor el caballo más difícil y sin domar. Incluso ahora, seguía ansiando esa sensación de libertad indomable. Muchos de los otros niños que estudiaban conmigo se reían, diciendo que me estaba extralimitando. Una Chloe más pequeña, bajita y poco dada a los discursos grandilocuentes, le gritaba a cualquiera que se burlara de mí. No eliges a los salvajes porque eres demasiado débil, pero Ethan es fuerte. Y ahora, Chloe seguía a un lado, sonriendo mientras me observaba. Al pasar, se cubrió la boca con las manos y gritó, «Oye, Ethan. Eres un jinete buenísimo». Y le devolví la sonrisa. De regreso, me sentía cansado y terminé dormido en el hombro de Chloe. Aturdido, la oí pedirle a Sofía que subiera la calefacción y sentí que me ponía una manta ligera sobre el regazo. Entonces la oí vagamente susurrar, como para sí misma, a los débiles les encanta compadecerse de quienes son aún más débiles que ellos. Les hace sentir fuertes. Tu padre lo ama porque es el hijo de su primer amor. Tu hermana lo ama porque ese chico de voz suave no representa una amenaza para su herencia. Ava lo ama porque siempre estará por debajo de ella, siempre mirándola con admiración. Pero tú eres diferente, Ethan. Eres quien doma a los caballos salvajes. Eres a quien no pueden controlar, quien los hace sentir incompetentes. Quienes te aman nunca te traicionarán, y no necesitas complacer a quienes te odian. No te pasa nada. Eres increíble. Poco después del fiasco de las redes sociales, recibí una llamada de Hannah. Ethan, ¿estuviste detrás de esos temas de tendencia?, preguntó con voz cansada. Reí entre dientes. ¿Llamas para preguntarme? ¿Por qué no lo compruebas tú mismo? Para que conste, no compré ninguna tendencia. Los usuarios lo llevaron a la cima por sí solos. Hannah guardó silencio un momento. La narrativa se está descontrolando, dijo finalmente. Intenté que eliminaran los temas, pero ahora la gente solo nos acusa de censura. Ethan, dijo con voz suplicante. Las cuentas oficiales de la compañía están saturadas. Ya no tengo opciones. ¿Podrías ayudarme, por favor? No respondí, así que continuó. La boda de Liam es a principios del mes que viene. He contactado a varios medios importantes para organizar una conferencia de prensa. ¿Podrías venir a aclarar las cosas? Te lo ruego. No querrás ver destruido el legado de mi madre, ¿verdad? Mi mirada se posó en el archivo que Sofía me había entregado 2 horas antes, que estaba sobre la mesa de centro. Solté una risa extraña. Hannah, ¿estás segura de que quieres que esté ahí? Claro, insistió. De acuerdo. En ese caso, asegúrate de esperarme. Después de colgar, volví a revisar el archivo. 2 horas antes, Sofía había pasado por allí con expresión sombría. Señor Miller, dijo. Encontré algo sobre ese asunto que me pidió que investigara. Había presentado una serie de fotos y documentos. Empecé con el señor Wallace, como dijiste. Resulta que tiene un hijo en la universidad que, por alguna razón, se metió en el mundo de las apuestas y ahora le debe cientos de miles de dólares a un corredor de apuestas. Esa fue la ventaja. Seguí investigando. Y tal como sospechabas, fue tu hermana quien le pagó al señor Wallace para que se saltara el mantenimiento programado de tu coche ese día. En cuanto a la manipulación del motor, contrató a otra persona. Este es el expediente de la persona que contrató. Me quedé mirando los papeles esparcidos sobre la mesa de centro, un nudo en la garganta me impedía hablar. Ethan, la voz de Chloe me devolvió al presente. ¿Qué vas a hacer? Me preguntaba cómo planeaba manejarlo. ¿Tragármelo por el bien de la reputación de la empresa o quemarlo todo? Respiré hondo y dije con firmeza, voy a llamar a la policía. Chloe sonrió y me dio un codazo. Bien. Ese es el Ethan que conozco. El Ethan que no aguanta tonterías. Ah, por cierto, interrumpió Sofía con una expresión extraña. Mientras investigaba esto, encontré a otra persona con problemas de ludopatía. Nunca adivinarás quiénes fueron. El día de la boda de Ava y Liam, llegué como prometí.
Me senté entre el público, observando con calma a la feliz pareja intercambiar sus votos y besarse. Finalmente, Hannah subió al escenario para dar un discurso como hermana del novio. Tras un largo y moralista discurso advirtiéndole a Ava que tratara bien a Liam, finalmente me dirigió la palabra. Hoy, además de desearle a mi querido hermano un feliz matrimonio, también quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar algunos de los recientes rumores infundados que han estado circulando en Internet. Su mirada se posó en mí, y una multitud de reporteros siguió su mirada, enfocándome con sus cámaras en una ráfaga de flashes. Chloe instintivamente se movió para protegerme, pero le aparté el brazo y caminé con paso firme hacia el escenario. Damas y caballeros de la prensa, dije, tocando el micrófono. Es cierto que últimamente han circulado muchos rumores en Internet. Hannah se relajó visiblemente. Internet ha dicho que la novia de hoy, Ava Preston, fue mi prometida y que ella y el novio se juntaron a mis espaldas. Pero eso es un malentendido. Es solo la punta del iceberg. Hannah y yo hablamos al mismo tiempo. Al oír lo que dije, Hannah se volvió hacia mí con incredulidad. Ethan, ¿de qué estás hablando? La ignoré y me dirigí directamente al grupo de periodistas. En el diario de Liam, que circuló por todas partes, mencionó que me salté su fiesta de compromiso para avergonzarlos. Ahora, permítanme revelarles la verdadera razón de mi ausencia. La gran pantalla detrás de nosotros, que había estado mostrando las fotos de compromiso de la pareja, de repente parpadeó y cambió a mostrar un formulario de ingreso hospitalario. Fue porque el día de la fiesta de compromiso, tuve un accidente de coche. Ethan, ¿qué tonterías dices? Hannah palideció y se abalanzó sobre mi micrófono. Pero era demasiado tarde. En la pantalla, empezó a reproducirse una cronología de pruebas, mostrando cómo Hannah había sobornado al señor Wallace y cómo había contratado a alguien para manipular el motor de mi coche. La sala estalló en jadeos y murmullos. Unos segundos después, el sonido de los obturadores de las cámaras se convirtió en un rugido frenético. Ethan, ¿te has vuelto loco? Los labios de Hannah temblaron, su rostro palideció. Si sigues así, arruinarás la reputación de la empresa. La miré con el rostro enmascarado. Si tanto te preocupaba la reputación de la empresa, ¿por qué intentaste matarme? Ella era la que estaba equivocada, pero intentaba usar el honor de la empresa para hacerme sentir culpable. ¡Qué absurdo! El sonido de pasos decididos resonó desde el fondo del pasillo. Hannah se giró y vio a un grupo de policías uniformados entrando en la sala. Pasé junto a ella y, al rozarle el hombro, le dije en voz baja, no fuiste muy buena heredera, hermana. Déjame enseñarte cómo se hace. Ese día se llevaron a Hannah para interrogarla. El impacto fue demasiado fuerte para mi padre. Se desplomó en el acto. Poco después de que lo llevaran al hospital, recibí una llamada de la junta directiva. Por supuesto, me llamaban para reprenderme por mis acciones impulsivas y por dañar la reputación de la empresa. Sin inmutarme, pedí un coche que me llevara a la oficina. En cuanto abrí la puerta de la sala de conferencias, la tensión que reinaba en el interior se congeló y todas las miradas se posaron en mí. Tras un largo silencio, uno de ellos finalmente se adelantó para hablar. Ethan, tus acciones fueron demasiado precipitadas. Has metido a Hannah en serios problemas. Incluso si logramos sacarla de esta, el daño a la reputación de la empresa es irreversible. Dije fríamente, sacarla no solucionará nada. Así que no lo hagan. Los miembros de la junta intercambiaron miradas confusas, sin saber qué pensar de mi declaración. Caminé hacia la cabecera de la mesa de conferencias y tomé asiento lentamente. Mientras sus dividendos estén asegurados, ¿realmente importa quién ocupe esta silla? Están sugiriendo. Uno de los accionistas empezó tímidamente. Soy la víctima en esta situación. La compasión del público está de mi lado. Castigar a Hannah y compensarme es la solución que el público quiere ver, no un intento a medias de encubrir lo que hizo. Además, dije, juntando las manos sobre la mesa y mirándolas una por una, siempre he sido más capaz que Hannah. Conviérteme en tu nuevo CEO y te traeré resultados mucho mayores que nunca. Esa noche, di una conferencia de prensa en vivo. Durante la transmisión, hablé con emoción sobre mi infancia con Hannah, preguntándome entre lágrimas cómo nuestra relación, antes íntima, pudo haber terminado así.
Eché un vistazo al chat en vivo que se desplazaba. Lo siento mucho. Las luchas internas en estas familias ricas son aterradoras. Es tan brillante. Con razón su hermana se sintió tan amenazada por él. Sonreí con valentía, hablé de los principios fundacionales de nuestra marca y terminé ofreciendo una sincera disculpa al público por haberles robado su tiempo y atención con nuestro drama familiar. Finalmente, anuncié que asumiría el cargo de CEO de la empresa y prometí ofrecer productos y servicios aún mejores a nuestros clientes. El chat estalló en apoyo. Sí, nos encantan los protagonistas fuertes que superan la adversidad. Es impresionante. Ganó la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Ya era hora de que un hijo capaz heredara el negocio familiar. Después de que la situación en la empresa se tranquilizara, mi padre me llamó de vuelta a casa. Estaba sentado en el sofá, con el aspecto de haber envejecido una década de la noche a la mañana. Era una sombra del hombre imponente que recordaba, el hombre que siempre me había ignorado para favorecer a Liam. Me senté a su lado, esperando a que hablara primero. Le temblaban las manos al extender la mano como si quisiera tocarme el pelo, pero me aparté. Ethan, sé que sigues enojado conmigo. Todo fue culpa mía. Hice daño a tu madre. Pero Liam es inocente. Le sonreí sin decir nada. Él suspiró. En cuanto a Hannah, no tengo poder para ayudarla. Solo tú puedes salvarla ahora. Te lo ruego, hijo. Le di una sonrisa radiante. Está bien. ¿Quieres sacar a Hannah? No hay problema. En un par de días, hablaremos con Liam y pensaremos un plan. Ante esto, los labios de mi padre empezaron a temblar y las lágrimas le corrieron por la cara. Ethan, tú. Lo siento mucho. Y esa tonta de Hannah. Ella también te hizo daño. Pasaron 2 días rápidamente. Acompañé a mi padre, que ahora caminaba con bastón, a la oficina. Usamos una entrada trasera para no ser vistos. Liam ahora trabajaba en el departamento de diseño. Pregunté y supe que estaba en una reunión, así que llevé a mi padre a la sala de descanso a esperar. Después de terminar una taza de té, por fin oímos el suave clic de los zapatos de Liam en el pasillo. Los ojos cansados de mi padre se iluminaron y me jaló hacia la puerta. Pero antes de que pudiéramos abrir, oímos la voz de Liam desde el otro lado. «Papá. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?» Mi padre se quedó paralizado, confundido, sin entender cómo Liam sabía que estaba allí. Pero antes de que pudiera decir nada, otra voz masculina, mayor, respondió desde el pasillo. «Liam, me he quedado sin dinero. Los usureros me persiguen otra vez. Tienes que ayudarme, solo una vez más». ¿Otra vez sin dinero? Acabo de darte $50,000. ¿Cómo?, se burló Liam. Ya no tengo dinero para ti. Por mí, ve a vender un riñón. Deja de venir a mí. Ahora eres yerno de la familia Preston. ¿Cómo es posible que no tengas dinero? Dije que no lo tengo, y lo digo en serio. ¿No? Bien. Entonces vamos a ver a ese otro padre tuyo. Digámosle la verdad sobre quién eres, a ver si me da dinero. Tú. Liam. Si no hubiera descubierto que tu madre tuvo un primer amor rico, si no la hubiera ayudado a convencerlo de que eras su hijo, ¿crees que estarías viviendo esta vida? Sin mí, lo estarías. No oí el resto de lo que dijeron, porque el rostro de mi padre palideció mortalmente antes de desplomarse pesadamente en el suelo. «Papá», grité, corriendo a su lado y marcando el 911. En tan poco tiempo, mi padre había sido traicionado por sus 2 amados hijos. Finalmente, e inevitablemente, sufrió un derrame cerebral. Tras ingresarlo en el hospital, fui al centro de detención a ver a Hannah. Se veía demacrada, con el rostro pálido y demacrado, y sus ojos estaban fijos en mí. «¿Cuándo supiste que fui yo quien organizó el accidente?» Suspiré. «La primera vez que te vi después de despertarme, Hannah». Me levanté y di vueltas por la habitación. «Cuando me ingresaron, la enfermera te llamó. Colgaste antes de que pudiera contarte lo sucedido. Tras la llegada de Chloe, el hospital no tuvo motivos para volver a contactarte. No había forma de que supieras que había estado en coma.
Cuando te vimos en el hospital, Ava me preguntó por qué estaba allí. Me preguntaste cuando me desperté. La miré desde el otro lado de la mesa. Ya no actúas tan bien como antes, Hannah. Al menos cuando éramos niñas, creía de verdad que me querías. Hannah soltó una risa amarga. Claro que te amaba entonces. Eras mi único hermano. Pero tú, Ethan, eres demasiado brillante. Tienes que ser el mejor en todo, dijo, agarrándose la cabeza con las manos. ¿Por qué tuviste que competir conmigo? ¿Por qué no pudiste ser un hermano dulce y sencillo como Liam? Me acerqué a la mesa, saqué una hoja en blanco de mi bolso y la extendí frente a ella. Hannah, dije, sacando un bolígrafo y escribiendo lentamente mi nombre en el papel. Todavía recuerdo que, después de que mamá muriera, fuiste tú quien me abrazó y me enseñó a escribir mi nombre. Tenía la mirada perdida cuando tomó el bolígrafo y como en trance, escribió su nombre en el papel junto al mío. Sí, Ethan. ¿Cómo terminamos aquí? Tapé el bolígrafo, doblé el papel y lo guardé en mi bolso. Hannah, dije con frialdad, ya que decidiste intentar matarme, deberías haber rezado para que nunca despertara. Hannah se quedó mirando, confundida por mi repentino cambio de tono. Entonces sus ojos se posaron en el papel doblado en mi bolso, y comprendió. Ethan, tú. Nunca firmes un documento en blanco. Fue la primera regla de negocios que nos enseñaron nuestros tutores. Pero en su momento de debilidad emocional, Hannah claramente había olvidado esa lección. Quizás nunca imaginó que, incluso en un momento de supuesta confesión sincera, su despiadado hermano menor seguiría conspirando. Hannah parecía estar a punto de vomitar de rabia. Salí sin mirar atrás. Después de redactar el contrato de transferencia de acciones para que Hannah lo firmara, volví al hospital. El médico me dijo que el estado de mi padre era muy delicado. Continuar el tratamiento sería costoso y probablemente solo prolongaría su sufrimiento. Me sequé una lágrima y dije con firmeza, trátenlo. Incluso traje estos documentos de transferencia de acciones. Lo venderé todo si es necesario para pagar su tratamiento. El doctor suspiró. Eres un buen hijo, señor Miller. Me preguntaba si más tarde aparecería en internet una historia sobre mi devoción filial, publicada por algún transeúnte. Pero estaba seguro de que mi padre, tumbado en la cama, sin palabras, había visto el acuerdo en mi bolso, con la firma de Hannah claramente visible al pie. Estaba tan furioso que empezó a hacer un ruido gutural. Le di una palmadita suave en la mano, le dije que volvería a verlo pronto y me fui. Al salir de la habitación, encontré a Chloe esperándome en un banco del pasillo. Llevaba un transportín para gatos, y la cabecita del gato americano de pelo corto asomaba. La oí susurrarle, bueno, si me llamas hermana mayor, entonces tienes que llamarlo hermano mayor. Espera, no, eso nos convierte en hermanos. ¿Quién quiere ser su hermana? Me aclaré la garganta y dije su nombre. Chloe se puso de pie de un salto. ¿Ya está todo hecho? Asentí. Ella se puso a caminar a mi lado, charlando un rato. Ethan, eres realmente excepcional. Ese plan fue perfecto. Luego añadió, con algo de nostalgia, también me hace sentir un poco inútil. Dije que volví para ayudarte, pero lo hiciste todo tú mismo. Incluso lo que hicimos Sofía y yo, podrías haber contratado una agencia de relaciones públicas y un investigador privado. Me detuve y la miré con seriedad. Chloe, quien dijo que eras inútil, eras más útil que nadie. ¿Cómo? Bueno, me hiciste reír. Chloe me miró fijamente 2 segundos y luego murmuró, imbécil. Pero no sabía que hablaba en serio. Porque en la historia original, se suponía que debía desaparecer en la oscuridad para siempre. Pero entonces llegó Chloe. Existía fuera del guión, ajena al encanto del protagonista. Me dijo que jamás me daría la espalda, y lo decía en serio. Atravesó la oscuridad de mis dudas y dejó entrar la luz, recordándome que aún había alguien en el mundo que me apreciaba. Chloe caminó unos pasos cabizbaja, y de repente se animó, volviéndose hacia mí con un brillo en los ojos. Ethan, dijiste que era útil, ¿verdad? Y ya que soy tan útil, ¿me deseas? ¿Qué quieres decir? ¿Te deseo? Sabes exactamente a qué me refiero, dijo apretando los dientes.
Al final del verano, reservé un vuelo directo a Europa. Iba a ver mi primer partido de fútbol profesional. Antes de embarcar, recibí una llamada de Eleanor Preston. Ethan, la situación entre Ava y Liam está muy tensa. Solo gruñí en respuesta. No me sorprendió. Hacía un mes, Eleanor había usado la información que le había dado. Esa última parte del vídeo, la del padre biológico de Liam exigiendo dinero, la usó para tenderle una trampa. Y, efectivamente, desesperado por proteger su secreto, Liam robó una propuesta de licitación confidencial del escritorio de Ava y se la vendió a un competidor para conseguir el dinero y pagarle a su padre. Lo atraparon con las manos en la masa. Los accionistas de Preston Corporation comenzaron a cuestionar el criterio de Ava al elegirlo como su prometido. Empezaron a cuestionar su idoneidad para dirigir la empresa. Eleanor aprovechó la oportunidad y la sustituyó como heredera designada. Eleanor continuó, su padre ha decidido transferirla a una sucursal en otro estado el próximo trimestre. Está furiosa. Le ha estado gritando a Liam, diciendo que él fue quien la hundió, que si se hubiera casado contigo, nada de esto habría sucedido. Y Liam le responde que ella es la que tiene complejo de inferioridad, que si no hubiera estado tan celosa de tu éxito y se hubiera sentido eclipsada por ti, nunca lo habría considerado 2 veces. Eleanor se rió. Es un verdadero desastre. Se están destrozando. Miré mi reloj. Eleanor, dije con calma, ya no tienes que contarme nada. Lo que les pase, bueno o malo, no es asunto mío. Voy a hacer lo que quiera ahora. El día del partido fue brillante y despejado. La temporada liguera estaba en pleno apogeo, y el partido de hoy era el esperado derbi de Crossdon. Durante los primeros 20 minutos, el partido fue un tenso intercambio de goles, sin que ninguno de los dos equipos lograra marcar. Entonces, en el minuto 23, Chloe lanzó un disparo lejano desde fuera del área y abrió el marcador. Justo antes del final de la primera mitad, Chloe recibió un pase largo, dribló a 3 defensas y volvió a marcar, poniendo el 2-0. En la segunda mitad, su equipo mantuvo el ritmo. Ambos equipos marcaron un gol más, y el partido terminó con un marcador final de 3-1. Fue el primer derbi de Crossdon desde el Mundial, y una victoria por 3-1 en casa enloqueció a los casi 80.000 aficionados del estadio. Comenzaron a cantar el himno de su equipo a todo pulmón. El árbitro pitó el final. Casi 100 minutos de juego agotador no habían desanimado a los vencedores. Los jugadores locales comenzaron su vuelta de la victoria por el campo, pero Chloe se separó de ellos y corrió directamente hacia mi asiento en la grada. Me quedé paralizado cuando se quitó la camiseta, dejando al descubierto la camisa blanca que llevaba debajo. Escrito en negrita y negro estaba el mensaje, solo Ethan. Un grito ahogado recorrió la multitud. 80.000 pares de ojos y una docena de cámaras la enfocaron. No parecía tímida ni avergonzada en absoluto. Parecía orgullosa. Los fans a mi alrededor cantaban, sus voces eran una mezcla caótica de himnos y vítores. Pero para mí, su voz atravesó el ruido, nítida como una campana. Me miró fijamente y dijo, los amigos de la infancia nunca se dan la espalda, y Chloe Carter siempre amará a Ethan Miller.